Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer conversatorio dentro del marco del tercer Salón de Artes Plásticas y Visuales de Villa de Leyva. Este es un proyecto que ha sido apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, de la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y de la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. El proyecto pues está desarrollado desde la Corporación Cultural Física, que ya en dos versiones anteriores ha realizado el ejercicio del Salón de Artes Plásticas y Visuales. Y para esta tercera versión hemos hecho unas actividades complementarias de formación y académicas consistentes en un conversatorio. En el día de hoy quiero presentar a la artista Patricia Aguirre Henao. Ella es psicóloga, especialista en arteterapia y estrategias de intervención. Hoy nos va a hacer una acción, performance acción, acerca de la violencia contra la mujer, una mirada desde el arte como posibilidad. En esta obra, en este escenario que ustedes ven acá, titulada Blanco sobre Blanco. Entonces le damos la bienvenida al artista.
He sido invitada a un conversatorio. O sea, primero la idea era mostrar el blanco sobre blanco, de qué se trata esto, y como ustedes vieron, está compuesto de una instalación, y la instalación se constituye con elementos básicamente simbólicos. ¿Sí? Aquella prenda íntima como es el calzón es el elemento más simbólico. Y estas prendas quiero decirle que son calzones que las mujeres han donado para la obra, porque me interesa mucho la prenda habitada, la prenda sentida, la prenda de la mujer. Entonces la instalación tiene que ver mucho con el cajón, con la intimidad, digamos con esa parte que nos identifica o que de alguna manera nos relaciona con la sexualidad, con la reproducción, con el ser mujer. Y viene acompañada también de una acción. Y esto se relaciona directamente con el tema de la violencia sexual contra la mujer. Me interesa mucho el tema de la violencia sexual contra la mujer, porque es un tema que he trabajado hace mucho tiempo, pero el tema no es solamente la violencia sexual contra la mujer, el tema son las violencias contra la mujer. Y estamos hablando de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia patrimonial, de violencia intrafamiliar. Y la obra realmente en su pretensión iría más, para no centrarnos solamente en la violencia sexual. Por lo tanto, pues el conversatorio se llama Violencia contra la Mujer y yo hago un planteamiento desde el arte como posibilidad de transitar una experiencia, pero el arte como poder transitar una experiencia que en muchos casos define a la mujer. ¿Sí? Cuando sucede un evento bastante fuerte, es como que si el evento veo a una mujer que refiere, que comenta o que es identificada y las personas la ven y el imaginario inicial es como que ella fue violada. O sea, pareciera que hay un estigma y hay un señalamiento bastante fuerte y esa circunstancia es la que define. Pero resulta que lo que yo propongo definitivamente es que las mujeres somos más que las circunstancias. Y eso es un poco lo que yo voy a tratar de desarrollar a través de lo que se llama el arteterapia. Cuando hablamos de arteterapia, el arteterapia lo que pretende es poner el arte en mis manos, en mi cotidianidad. Porque el arte en muchos casos se ve como el arte en la galería, como los artistas, y lo que nosotros pretendemos es de qué manera yo puedo integrar el tema creativo a mi vida cotidiana. Y esa posibilidad creativa es la que me permite transitar y generar movimientos diferentes para volver otra vez al ser mujer. Y pues básicamente es como la introducción y un poquito eso es como lo que yo pretendo desarrollar en este conversatorio. Conversatorio significa que vamos a conversar, entonces las y los invito a que si en algún momento quieren hablar sobre el tema, pues tengamos la posibilidad de que esto se enriquezca mucho más con la participación, los comentarios y de pronto las vivencias frente a este tema. Entonces, pues la mirada que yo tengo del tema es una mirada desde la arteterapia y del arte conceptual. Y les quiero hablar un poquito del origen que tuvo el arteterapia, porque algunas veces pareciera como que la arteterapia es un movimiento muy de ahora y resulta que la arteterapia surge después de la posguerra europea, después de la Primera Guerra Mundial, y surge con este personaje que se llama Adrian Hill, que fue un artista, escritor, locutor, arteterapeuta, que después de haber estado en la Primera Guerra Mundial, en el año de 1983, resulta que es hospitalizado por tuberculosis. Está hospitalizado en un sanatorio y resulta que la alternativa que él se plantea es pintar.
y desde su cama empieza a pintar los diferentes elementos que tenía en su habitación. Y tiene una pintura bastante famosa que es el baño del sanatorio. Y buscando un poquito como el tema de los baños en el arte, hay una cantidad de baños que son como esos espacios íntimos, privados, pero que también generan en muchas situaciones como el desencanto, el desamor. O sea, es como un tema bastante íntimo el tema del baño. Entonces, pues es interesante que él lo planteó. Y resulta que lo que él empieza a sentir es que cuando él pinta, empieza a liberar sus emociones, sus angustias, las empieza a liberar a través del arte. Y ahí él empieza a hacer la asociación que tiene el arte sobre las situaciones, sobre la psiquis y sobre la vida de las personas. Cuando él empieza a sentirse un poco mejor y cómo tramita esa enfermedad, él invita a otras personas que habían también participado en la guerra. Y entonces lo interesante es que las personas que participaron en esa guerra liberaron también emociones. Y ahí empieza a ser como una primera asociación de lo que es el arte y la salud. Posteriormente hay otra persona, Jean-Pierre Klein, es más contemporáneo y en 1948 también él empieza a hacer ese tipo de relaciones. Y es muy interesante porque es psiquiatra, pero también es director de un grupo de teatro. ¿Qué plantea él? Toda persona es creativa. Hay una psiquis creativa. Todas las personas tenemos algo que crear, pero tal vez la educación es la que no nos ha permitido entender que la creatividad hace parte de nuestra existencia. Entonces, fíjese lo que él plantea. Podemos afrontar la locura o cualquier enfermedad a través del arte. Posteriormente, pues aquí digamos que lo que quiero mostrar es Edvard Munch, y así como hay una cantidad de artistas que en el tema de salud mental o en cualquier situación problemática, lo que nosotros encontramos es que él manifestaba sus desequilibrios mentales a través del arte. O sea, él no quería renunciar, él lo que quería es expresar sus angustias a través del arte, y hay esta pintura que es súper famosa, que me imagino que la han visto, que se llama El Grito, pero antes de llamarse El Grito se llamaba Desesperación. Y miren lo que hizo él. El pintor retrató la puesta del sol. Ayer, por ejemplo, hizo una puesta de sol divina aquí en Villa de Leyva, y para nosotros puede ser un motivo de emoción, y sin embargo, él lo que dice es: esa puesta del sol tenía el color de sangre, acá lo vemos, y mire su cara de desesperación. Entonces, ¿cómo uno logra conectarse con la naturaleza, con la vida? ¿Cómo la transforma? Y finalmente, ¿cómo refleja una situación de angustia existencial, que era básicamente la realidad que él estaba viviendo en ese momento? Traigo este ejemplo, pero pues hay cantidad. Uno famosísimo sería Van Gogh, Frida. O sea, hay estudios muy importantes de la relación entre las emociones, porque no lo quiero poner solamente en el tema de la salud mental, entre las emociones de ellos, pero también de nosotras y de nosotros. Entonces, pues a partir de eso, pues quiero decir que la arteterapia acompaña, facilita y posibilita un cambio significativo de la dificultad mediante la utilización de medios artísticos. Es decir, cómo puedo transitar mis emociones, mis dificultades, mis problemas o como se llame, a través de una expresión artística. Realmente eso es lo que es la arteterapia, y por lo tanto se plantea como una opción sanadora y transformadora. Es decir, el arte me permite sentirme mejor, me permite sacar las cosas que las puedo tener dentro como muy consolidadas o muy armadas, o como el tema del run run, digámoslo así. Y entonces, para entender el arteterapia, hay algo que se llama el fenómeno de la repetición, que Freud lo plantea como la neurosis de la repetición. La repetición es mantener la misma narrativa. ¿Sí? Y aquí hay unas figuras en que la figura inicial es esta, pero cuando uno tiene alguna dificultad o alguna patología,
el discurso y la narración se repite y cada vez se vuelve más gruesa, más consolidada. Por eso se llama el padecimiento. Padezco mi propia narrativa, porque cada vez se vuelve más robusta. El arte produce novedad, y aquí les voy a poner un ejemplo. El arte permite eso, partir de esta narrativa y generar un cambio, una nueva posibilidad. Y eso lo genera realmente conectar con la creatividad. O sea, partimos de cómo nos sentimos, de esa realidad que parece gruesa, pero fíjense que empieza a modificarse y a integrar nuevos elementos. Estos son algunos comentarios de personas que han apostado realmente a vivir la creatividad. Y entonces aquí dice, por ejemplo, sorprendentemente, lo imposible se hace posible. Otra persona dice, algo está por aparecer, algo se insinúa. El contacto con el color, el contacto con el material va generando una transformación que nos conecta no desde la razón, sino desde la emocionalidad, desde la intuición. Por eso la importancia de conectar con lo creativo. Pero vamos a definir un poquito más cuál es el tema de la creatividad, reconocer que mientras haya vida hay posibilidades de crear, hay posibilidades de transitar, de construir algo nuevo, promover un movimiento emocional para generar otras posibilidades. O sea, no es solamente la narración, sino cuando yo cambio mi discurso, inmediatamente cambian mis emociones. Integrar narrativas que amplíen la visión, y cuando así hablamos de narrativas, no estoy hablando solamente de narrativa racional, sino la narrativa emocional que nos habita. Desbloquear la creencia de no ser artista. Sí, en muchos casos como que uno invita a las mujeres, digamos, a esto que yo hago, invita a las mujeres y no, yo no soy artista, yo no puedo pintar. El artista es como otra instancia, como las personas raras, capacitadas, los egos, o sea, pasa por otras cosas. Entonces, para poder realmente transitar en el arte, tenemos que conectar es con mi creatividad. Y Klein lo decía, todas las personas somos creativas, y es cierto. Y la condición es que la creatividad es una experiencia. No podemos hablar de la creatividad, es eso, sino realmente cuando yo vivo estéticamente mi cotidianidad, es cuando yo sé realmente qué es crear. Entonces, un poquito para concluir, como esto que vengo hablando, se plantea que el arte es para la vida, para la cotidianidad, para la existencia, para lo que nos sucede. Y se tienen en cuenta las circunstancias, pero el arte para la vida se mantiene en la búsqueda del ser. Pretende siempre volver a nuestra esencia. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos las mujeres? ¿Quién es Patricia? ¿Quién eres tú? Es volver a la esencia nuestra. Tiene en cuenta las circunstancias, tramita las circunstancias, un poco lo que pasa allí. Pero finalmente no me quedo en el dolor, no me quedo en ese momento, sino vuelvo otra vez a recuperar ese blanco sobre blanco que es la esencia de la mujer. Y aquí ya les voy a hablar un poquito específicamente de lo que es el blanco sobre blanco, que tiene como 3 momentos específicos, que es un poco como yo he entendido el tema del arte. El arte tiene que ver con mi relación con la vida. Patricia, mujer, no artista ni psicóloga, nada de eso. El arte me sirve para tramitar mis propias experiencias y mis propias emociones cuando he acompañado y cuando he estado muy metida en el tema de la violencia. ¿Qué hago después de hacer, por ejemplo, un taller? ¿Qué hago después de acompañar a las mujeres? ¿Cómo me voy y qué hago con eso? Que me interpela de manera fuerte. Entonces el arte me sirve para eso, para desfogar, para limpiarme, para sanarme también. Pero el arte también me permite visibilizar una realidad que está expuesta, pero que no toca. ¿Qué quiere decir eso? Visibilizar es que quiero denunciar el tema de la violencia. Se habla todos los días de la violencia. Aquí decimos sacar de lo privado. La mayoría de la violencia y de la violencia sexual se da al interior de las familias.
se da con las personas más cercanas de las familias y por lo tanto se mantiene en el ámbito de lo privado. Yo quiero exponer esto para decir no, todos tenemos que opinar y de alguna manera debemos asumir una postura frente al tema de la violencia y para mí la violencia no tiene ninguna sustentación, no tiene ninguna argumentación. Entonces, de alguna manera quiero denunciar algo con lo cual definitivamente no estoy de acuerdo. Pero también quiero sacarlo del discurso público y social. ¿Qué quiere decir eso? Las noticias de manera permanente, casi diariamente, están hablando de las violaciones. En las casas decimos, la violaron, hay violencia, algo pasó. Y se vuelve tan frecuente que se convierte en un dato. Las estadísticas de la violencia y ahora en la pandemia son estadísticas demasiado fuertes contra la mujer. Cuando se repite, me acostumbro y aparece algo que es como natural. Muchas veces decimos, los colombianos somos violentos, hemos vivido la guerra desde hace 50 años, somos así, mi familia es violenta, a mí me enseñaron. La frecuencia del acto, la frecuencia de la circunstancia genera habituación y pareciera que es normal. Yo quisiera decir no, no puede ser normal. Cuando uno mira el calzón, cada calzón es un calzón, las mujeres usamos calzones, pero cuando ustedes ven cada calzón es diferente. Las fracturas, los tonos, los encajes, detrás de cada calzón hay una mujer y hay una historia. Y eso es un poco la provocación que yo quisiera hacer. Y eso tiene que ver con romper el fenómeno de la repetición para romper el somos así, el somos una ciudad violenta. ¿Qué hago entonces? Quiero interpelar, quiero provocar. Interpelar es molestar. Es ver algo que uno dice, ¿qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué unos calzones? Entonces tenía que buscar un símbolo lo suficientemente cercano, fuerte, escondido debajo de la ropa para empezar a generar incomodidad. Y eso tiene que ver con la cotidianidad de las personas, cómo me conecto con la memoria de mi país, con mi memoria. Alguien en esta semana me decía, ¿y qué tal si mi calzón estuviera puesto allí? Y yo decía, ¿y qué pensará un violador, un abusador, de pronto al mirar esto? O sea, ¿cómo lo interpela? Entonces lo que busca esta obra es generar molestia, incomodar, para que esa persona se pueda conectar de alguna manera con la historia que hay detrás de cada calzón. Y la última parte de la obra realmente lo que pretende es acompañar el momento a través de un ritual. Y es reconocer la experiencia, que las personas puedan conectarse para ritualizar esa situación que vivió. Por eso hay el tema de sumergir el calzón para ponerlo otra vez en blanco, en la esencia de lo que es realmente la mujer. Entonces, realmente el arte nos sirve transitar las emociones para ir más allá. Podemos hacer catarsis, pero no es solamente catarsis el arte terapia, es construir una narrativa diferente que me permite reconocer mi historia, pero que me permite entender que la vida tiene posibilidades diferentes y que el tema de la revictimización lo que pretende es seguir estigmatizándonos por de pronto haber vivido una situación violenta. ¿De qué se trata el ritual? Me conecto con la experiencia, con esa situación, por eso el rasgar el calzón para mí es un momento demasiado fuerte porque es romperla. Posteriormente es transito de la ruptura a un blanco, a una posibilidad, a esa mujer, básicamente para volver a la esencia y para cerrar y para seguir con la vida. Pues nada, esto es lo que quería comentarles. De esto se trata un poco el arte terapia y sobre todo la forma como yo entiendo que el arte sí es posible para la vida, que el arte
es cercana en la medida en que yo logro entender que yo también tengo posibilidades de crear, de construir, de seguir adelante.